Bueno, muchachos, les doy la bienvenida a esta clase en donde vamos a trabajar con listas desplegables y vamos a hacer una introducción hacia la función buscar B. Entonces, vayamos acá a la guía número 6 que trata sobre listas desplegables y a continuación accedamos a la hoja de la introducción. ¿Ya? Acá yo me he saltado ya un par de cosas solamente en beneficio del tiempo. Teníamos una lista de socios de un club deportivo. Este era un rango, ese rango yo me tomé la libertad ya de convertirlo en una tabla, lo voy a colocar como nombre socios, que para los efectos no tiene mayor importancia. Y eh, nos pedían encontrar el nombre del mes. Gracias. Nos pedían encontrar el nombre del mes del año en el cual el socio ingresó a este club deportivo. Bueno, pero eso ya lo tenemos calculado con la función texto, así que nosotros simplemente vamos a trabajar nomás con lo que nos están pidiendo. ¿De qué se trata esta materia? Esta materia se trata de lo siguiente. Nosotros queremos hacer una regla de formato condicional que destaque a la fila de la tabla en donde el nombre que escribamos en esta celda, ¿ya? En esta celda, ¿ya? Coincida con el nombre, con el mes de ingreso del socio, ¿ya? Aquí me tomé la libertad de escribir súper mal esta parte. Si ustedes se dan cuenta, enero nunca se ha escrito con H, ¿ya? Enero no, el nombre del mes de enero no se escribe con H, ¿ya? Pero imagínense que llegara un simio y lo escribiera así. Le pone enero con H nomás. Total. ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? El problema está con lo siguiente. Si yo escribiera, por ejemplo, enero, la idea es que automáticamente se me destaquen todas las filas en donde enero sea el nombre del mes del año. Por ejemplo, aquí yo tengo enero. Enero, por ejemplo, lo tengo acá abajo. ¿Ya? Solamente por mostrarles los primeros casos que encontré así al ojo nomás. Puede ser que se me haya pasado alguna entre medio. Pero si aquí yo tengo enero por acá y por acá, me gustaría que eso se me quedaran destacados. ¿Ya? Me gustaría que esos valores a mí se me quedaran destacados. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para poder mostrarlos sin mayores problemas. Aquí tengo que tener mucho cuidado en la manera en cómo yo vaya a escribir las cosas. Resulta que sabemos que enero no se escribe de esa manera. Si yo lo escribiera bien, pusiera por ejemplo enero, entonces el Excel automáticamente debería reaccionar de alguna manera y poder marcarme todas las filas de la tabla en donde el nombre de este mes coincida con el mes que yo estoy proporcionando en esta celda. Resulta que si yo quisiera otro mes del año, pusiera por ejemplo febrero, febrero lo podríamos escribir así, ¿cierto? Lo podríamos escribir todo en minúscula. Febrero lo podríamos escribir así. Febrero lo podríamos escribir así. Incluso nosotros también entenderíamos que Feb es una abreviatura válida para febrero, ¿cierto? Yo creo que con eso no deberíamos tener mayores problemas. El único inconveniente que tiene estas múltiples posibilidades de escritura es que el Excel tiene que ir a buscar un valor que sea igual a lo que ustedes están poniendo acá abajo. La idea de este ejercicio para las personas que vienen recién llegando es que si yo escribo un nombre del mes, ese nombre del mes tiene que coincidir con los que están acá. Aquí dice Feb, pero resulta que el primer dato me dice febrero, y febrero es distinto de Feb. Ya por mucho que nosotros, los seres humanos, lo entendamos como que son iguales, que se parecen. ¿Ya? Con buena voluntad igual se entiende que es mes de febrero. Pero Excel no tiene esa buena voluntad. Hay que escribirle el nombre tal como está puesto acá arriba. Las únicas excepciones que admite el Excel son estas, que tú lo escribas completamente en minúscula,
que tú lo escribas completamente en mayúscula, mayúscula inicial y el resto en minúscula, o bien que tú puedes hacer una combinación entre mayúsculas y minúsculas. En cualquiera de esos casos el Excel no se hace ningún drama, pero ustedes no se pueden poner a abreviar los nombres de meses, ni mucho menos escribirlo, por ejemplo, así con faltas de ortografía. O sea, habría que ser muy bestia para escribir mayo con doble L, por ejemplo. Entonces, para evitar todos esos posibles errores de escritura, existe una herramienta muy bacán en Excel que se llama validación de datos. Y la validación de datos, como su nombre lo sugiere, nos permite a nosotros evaluar si lo que se está escribiendo en una celda corresponde a un elemento válido. En este caso, es válido, por ejemplo, que yo escriba mayo. No hay problema. Pero no es correcto que yo, por ejemplo, escriba esto, octubre. ¿Me entienden? Por mucho que uno le pudiera dar risa, esa falta de ortografía, para el Excel no tiene nada chistoso, porque no hay ningún mes que se llame octubre, así como lo estoy escribiendo. Entonces, por eso es necesario que validemos de alguna manera que lo que se esté suministrando en esta celda corresponda efectivamente con el nombre de algún mes del año. ¿Ya? ¿Cómo se hace eso? En este caso, nosotros vamos a trabajar con una de las tantas herramientas de validación de datos que se llaman listas desplegables, que es lo que le da el nombre a esta guía. ¿Cómo se hacen las listas desplegables? Lo tenemos descrito en estos tres pasos, en el paso A, paso B y paso C. En primer lugar, las listas desplegables se tienen que llenar a través de un rango, ¿ya? O bien se pueden escribir los valores separados por punto y coma, pero es más cómodo en muchas ocasiones hacerlo a través de un rango. Si ustedes desplazan esta barra hacia la derecha y después nos tiramos hacia abajo, se van a dar cuenta que a la altura de la columna T, en T50 para ser específico, ahí comienzan todos los nombres de los meses del año. Y si ustedes se fijan, todos los meses de todos los nombres, ahí sí, todos los nombres de los meses del año están súper bien escritos. Entonces la idea es que ese rango se pueda transformar de alguna manera en una lista desplegable para que yo como usuario tenga la posibilidad de seleccionar alguno de ellos, ¿ya? Que obviamente esté bien escrito. ¿Cómo se hace eso? Vamos con esto. Vayamos a la celda en donde yo pretendo construir esta lista desplegable. Si fueran varias celdas, no hay problema, simplemente las seleccionamos. Marcamos en este caso esta celda grande, nos vamos al menú datos, ¿ya? Entonces vamos a ir haciendo aquí algunas anotaciones para que ustedes lo vean más claro. Nos vamos al menú datos y dentro del menú datos nosotros tenemos que ir a este icono. ¿Ven? Ese icono que nos está hablando acerca de lo que es la validación de datos. Pinchamos el icono, marcamos validación de datos. Marcamos validación de datos. Y nos aparece esta ventana. En esta ventana nos vamos a detener un segundo para que ustedes vean cómo se hace esto. Acá dice criterios de validación. Permitir. Ah, ya. ¿Qué es lo que yo voy a permitir en este caso? Cuando dice cualquier valor, que es la opción que ustedes ven marcada acá, cualquier valor, como su nombre lo indica, significa que el usuario puede llegar y escribir cualquier cabeza de pescado. Total, todo es aceptado. Resulta que en este caso no es llegar y escribir cualquier cosa. ¿Ya? Yo no puedo escribir enero con H, no puedo escribir, por ejemplo, mayo con doble L, no puedo escribir abril con B corta. No puede ser. Entonces, no es cualquier cosa que el usuario vaya a escribir, sino que nosotros le vamos a obligar a que seleccione el dato desde alguna lista. Entonces, donde dice permitir, en vez de poner cualquier valor, ustedes marcan la opción que dice lista. Y ahí ustedes ven que este menú ha cambiado. Permitir acá lista. Nos aseguramos
que acá diga celda con lista desplegable, que esa opción esté marcada. Después dice origen. El origen se refiere a cuál es el rango con el que yo voy a llenar esta lista desplegable. El rango con el que yo voy a llenar esta lista desplegable. Pues bien, seleccionamos esa celda, me desplazo hacia el lado, voy bajando hacia acá, me paro en la primera celda del rango y lo seleccionamos con el botón izquierdo del ratón hasta marcar por completo desde enero hasta diciembre. En otras palabras, estamos marcando entre las celdas T50 y T61. Igual si alguien tiene alguna consulta, puede escribirlo en el chat o bien puede activar su micrófono por si es que quiere intervenir. ¿Ya? No hay ningún problema con eso, háganlo cuando estimen conveniente. Bueno, hemos marcado entre T50 y T61. Después, vamos a ir donde dice mensaje de error. El mensaje de error es una ventana que se va a activar en caso que el usuario, porfiado, no te seleccione un mensaje desde la lista, sino que vaya y escriba cualquier lecera. Entonces, en ese caso, ustedes acceden a esta pestaña que se llama mensaje de error y donde dice estilo, se aseguran que les quede marcada la palabra alto. ¿Qué significa eso de estilo alto? Cuando aparezca estilo alto significa que si el usuario escribiera, por ejemplo, el nombre de algún mes con faltas de ortografía o no lo escribiera por completo, el Excel simplemente te va a mostrar un mensaje de error, te va a obligar, en el fondo, a reparar lo que acabas de escribir si es que no lo seleccionas. Y si aún así el usuario persiste con su porfía y no poner algo que corresponda, simplemente la celda se va a borrar, ¿ya? Y no va a quedar nada seleccionado. En el título de esa ventana le voy a colocar la palabra error. Aquí muy importante con una cosa, chicos. El mensaje de error que uno le escriba al usuario tiene que ser lo más educado posible. No pueden insultar a la persona. El mensaje tiene que ser claro, tiene que ser breve. Recuerden que la gente no sabe leer hoy en día. Y tiene que tener buena ortografía, buena puntuación y buena redacción. ¿Ya? Porque en el certamen del próximo jueves va a haber un ejercicio de este tipo, ¿ya? Y ahí se les va a evaluar la ortografía, la puntuación y la redacción de esto, ¿ya? Esos son 5 puntos, así que ojo piojo. Mensaje de error, vamos a poner aquí, por favor, seleccione el nombre de algún mes. Y terminamos el mensaje con un punto final. Si tienen alguna consulta hasta ahora, muchachos, si no, para ayudarles. Entonces, estamos en el mensaje de error, le colocamos un título, le pusimos el respectivo mensaje, le damos a aceptar y ya está. Subimos y ahí en esta parte ustedes deberían ver ya un cuadro con una flecha que apunta hacia abajo. Deberían ver eso, chicos. ¿Ya? De ahí les voy a mostrar el caso en el que eso no aparece. Pero supongamos que todo funcionara así de maravillas, no ocurrió ningún problema. Marcamos ese cuadrado y ustedes deberían ver todos los meses del año. ¿Ven? Todos los meses bien escritos, tal y como aparecen señalados en el rango de abajo. ¿Ven? Ese rango que va desde enero hasta diciembre lo hemos transformado en una lista desplegable. Entonces yo quiero seleccionar, por ejemplo, el mes más importante del año, agosto, lo tenemos acá. ¿Ven? Lo marco. Si yo marco, por ejemplo, el mes de mayo, lo tenemos ahí. Marcamos febrero, lo tenemos ahí.
Ustedes se preguntarán, ¿qué significa eso del mensaje de error? ¿Cuándo se ocurre? Por ejemplo, supongamos que yo escribo mayo, ya, horriblemente mal escrito. Ya, fui aconsejado por un simio que me dijo que mayo se escribía con doble L. Entonces ustedes van, escriben mayo así nomás, le apretan enter y va a aparecer acá el rico mensaje de error. Por favor, seleccionen el nombre de algún mes. ¿Se dan cuenta? Aparece acá el título que ustedes le habían asignado y aparece el mensaje y aparece el icono. Podemos tener algunas diferencias en cuanto a la presentación visual del icono, pero en el fondo es un círculo con una X adentro. Y aquí me aparecen tres opciones: reintentar, cancelar o ayuda. ¿Ya? La ayuda es la cosa más inútil que puede haber en el mundo. No les aconsejo que se metan en eso porque van a perder tiempo. Le pongo reintentar. Perfecto. ¿Qué sé yo? Lo voy a poner mayo. Enter. ¿Qué pasó? Me volvió a aparecer mensaje de error porque lo escribí mal. Si yo le pongo cancelar, me devuelve al valor anterior que tenía la celda. En caso contrario, te lo voy a dejar en blanco. Pero yo, por ejemplo, puedo escribir mayo, así, con minúscula, y ustedes ven que el Excel no me va a hacer ningún problema. ¿Por qué? Porque como les comentaba al inicio de la clase, que yo lo escriba con mayúscula, minúscula, o vaya alternando, por ejemplo, entre mayúsculas y minúsculas, no provoca ninguna diferencia para el Excel. Para el Excel ese valor sigue siendo válido y lo va a entender igual como el mes de mayo. ¿Ya? Podemos escribir, por ejemplo, enero, le doy enter y no hay problema. Lo podemos escribir así y no hay problema. Lo podemos escribir así, no hay problema. Lo podemos escribir, por ejemplo, de esa manera y no hay problema. ¿Dónde va a haber drama? Si lo escribo mal. Ahí me va a decir, compadre, usted está puro dando jugo. Alguien me podría decir, oiga, profe, ¿sabe qué? Yo hice la lista desplegable, seguí todos los pasos, seguí todas las instrucciones, pero no me aparece ese bendito cuadro con una cruz, con una flecha, perdón, que apunta hacia abajo. No me aparece. Pucha. ¿Cómo lo podemos hacer? Para eso tenemos que apoyarnos con el teclado. ¿Ya? Para eso tenemos que apoyarnos con el teclado. ¿Cómo se hace eso? Primero les voy a escribir acá el atajo de teclado y después lo vamos a ejecutar. El atajo este, tienen que apretar la tecla Alt y a continuación tienen que apretar la flecha que apunta hacia abajo. Hacemos Alt y luego la flecha que apunta hacia abajo y con eso este problema se soluciona. Voy para acá, presiono Alt, la flecha que va para abajo, y ahí ustedes tienen en Gloria y Majestad toda la lista desplegable. De ahí simplemente ustedes seleccionan un mes, aprietan Enter y ya está. O sea que si en el certamen yo les pido hacer una lista desplegable y por X motivo yo no pudiera ver ese cuadrado, yo no se los voy a poner malo, ¿ya? Sino que simplemente voy a hacer el intento con Alt y la flecha para abajo. Si yo veo que eso efectivamente me está funcionando, el ejercicio está completamente bueno, ¿ya? Porque es una pifia que me di cuenta que la tiene por lo menos el Excel 2013, ¿ya? Por lo menos en las versiones, en la versión actual, 2019, ese problema nunca lo he tenido. Pero como es entendible que todos tenemos versiones distintas, se nos pueden producir algunas diferencias. Pero en todo caso, por cuestiones de carácter técnico, las fallas técnicas que puedan haber no son responsabilidad de ustedes. Se entiende eso. Pues bien, ¿alguien tuvo algún problema para generar esta lista desplegable? ¿Qué es lo que nos estaba pidiendo el ejercicio? Construir una regla de formato condicional que destaque las filas en donde el nombre que escribamos en la celda coincide con el nombre del mes de ingreso del socio. Yo he seleccionado, por ejemplo, acá el importante mes de agosto. ¿Ya? Lo he seleccionado y me quedó marcado en la celda. Como yo he seleccionado agosto, me gustaría que automáticamente el amigo Excel me destacara con fondo negro y letras blancas con negrita todas las filas de la tabla en donde apareciera el mes de agosto. ¿Dónde tendríamos eso? Tendríamos acá y lo tendríamos acá. ¿Ya? Ahí me gustaría que me destacara.
Pero, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante regla de formato condicional de celda. Eso es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Para hacer una regla de formato condicional, en donde ustedes tengan que seleccionar donde ustedes tengan que ir seleccionando filas que cumplan con tal y tal condición, ustedes están obligados por ahora a construir una columna auxiliar. Entonces esa columna auxiliar yo la voy a construir a continuación de la tabla. Después de la última columna voy a dejar una en blanco y vamos a poner aquí auxiliar. Aquí no le voy a colocar muchos estilos visuales, no me voy a complicar mucho, la cosa con esto. Donde dice auxiliar, voy a colocar lo siguiente. Fíjense que esta celda yo la voy a tener que consultar a lo largo de toda esta columna. La fórmula sería algo así, como que el nombre del mes, ¿ya? El valor de esta celda sea exactamente igual con el nombre del mes que yo he seleccionado abajo, o sea, con la celda F38. Pues bien, si yo le marco acá y yo arrastrara toda la fórmula hacia abajo, ahí, me va a decir falso, 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 falso. Me marcaría todo falso para abajo. Yo le puse agosto. Si aquí dice agosto, agosto obviamente es igual a agosto. Esta celda debería decir verdadero. El error que yo cometí deliberadamente fue este. Que aquí me está diciendo que el valor de esta celda, que está en la columna mes de la tabla socio, sea igual a F59. Pero F59 es esta celda que está abajo. Esta celda está en blanco. Entonces, agosto no es igual a blanco. Y por esa razón es que me está diciendo falso. Lo que ustedes tienen que hacer en este caso, para que nunca les pase, es que como tienen una celda, esta celda yo la voy a emplear para cada una de las fórmulas que escriba en esta columna. ¿Ya? Así que yo les aconsejo que esta porquería de fórmula, si ya la escribieron, la borren porque está horrible. Vayan a la celda que contiene la lista desplegable, que contiene el nombre del mes que yo quiero usar como pivote, y simplemente le demos un nombre. Botón derecho, definir nombre. Cuando ustedes le ponen definir nombre, van a permitir de que esta celda les quede fija dentro de la fórmula. Entonces, como nombre, lo voy a colocar acá, mes seleccionado. A esa celda, ustedes le dan botón derecho, le ponen definir nombre, y aquí yo le escribí mes seleccionado. Tan simple como eso. Y después le dan a aceptar. Profe, ¿sabe que me equivoqué en el nombre de la celda? Pasé a marcar estas dos y era solamente esta. ¿Cómo lo arreglamos? Vamos al menú fórmulas, arriba, administrador de nombres. El nombre que yo coloqué mal, lo selecciono, lo elimino, le damos a aceptar y después volvemos a hacer el proceso de nuevo, teniendo obviamente la precaución de seleccionarlo correctamente. Bueno, entonces en la columna auxiliar yo digo, ponemos igual para introducir una fórmula. Decimos, el nombre que está acá será igual, ponemos el igual, con el nombre del mes, con el mes seleccionado, le voy a dar enter, me va a decir falso. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo febrero y yo he seleccionado agosto. ¿Es que acaso febrero es igual a agosto? No, falso. Vamos a arrastrar todo esto para abajo. Ah, y ustedes ven ahora que esta celda que dice agosto, te dice verdadero. ¿Y por qué me está diciendo verdadero? Porque me va a decir, ¿es que acaso el nombre que tenemos en esta celda, agosto, será igual con el agosto que está abajo? Sí. Excel, para efectos de texto, no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Hay una función que te permite hacer esa distinción, pero así como así, no lo permite hacer. Entonces, ¿será igual a eso? Sí, y por eso me va a decir verdadero y acá abajo me va a decir verdadero. Si aquí yo hubiese marcado, por ejemplo, el mes de noviembre, aquí en noviembre automáticamente me quedó en verdadero y fue el único caso. ¿Ven? Me quedó verdadero. ¿Para qué hacemos esta columna auxiliar? Y no está de más recordarlo. En la columna auxiliar nosotros escribimos una función, una fórmula lógica que determine
que condicione si es que yo voy a seleccionar o no voy a seleccionar una fila para efectos de colocarle un formato condicional. Si esto me dice falso, si esta cosa me está diciendo falso, entonces automáticamente esta fila no se va a quedar con un formato especial. Si esta fila me queda verdadero, si aquí me dice verdadero, entonces automáticamente esto te va a tener que quedar con fondo negro y letras blancas. ¿Ya? Entonces voy a seleccionar otro mes que tenga una mayor participación. ¿Ya? No sé, septiembre, por ejemplo. ¿Ya? Septiembre tiene 2 valores verdaderos. Entonces, como yo elegí el mes de septiembre, todas las partes donde diga verdadera, que va a ser en esta y en esta, va a provocar el efecto de que esta fila y esta fila van a quedar automáticamente con un formato, van a quedar automáticamente acá con un formato especial de celdas. ¿Ya? Vale decir, esta fila debería quedar completamente destacada y esta otra fila debería quedar destacada, simplemente porque el nombre del mes coincide con el nombre del mes que yo he seleccionado abajo. Vamos ahora con la otra parte del ejercicio. Cuando yo aplico una regla de formato condicional, el caso más común es trabajar con elementos de una columna. ¿Ya? Cuando nosotros trabajamos con elementos de una columna, hacemos lo siguiente. Ustedes llevan seleccionando todos los elementos. ¿Por qué? Porque resulta que yo tengo que irme poniendo en todos los casos en que la regla se podría aplicar. Vale decir, podría haber sido en este elemento, en este, en este, en este, en este, en este y así. Como me están hablando de filas, yo primero selecciono la primera fila. Digo, la primera fila podría quedar seleccionada, podría quedar con algún formato especial. Eso va a depender de lo que diga esta fórmula. Si el valor que tú tienes al lado te dice verdadero, esto va a quedar. Si me dice falso, no va a quedar con un formato determinado. Pero resulta que ese análisis se tiene que hacer fila por fila. Así que como yo tomé la primera fila, tengo que tomar la segunda, tengo que abarcar la tercera, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8 y así, hasta la última fila de esta tabla. Así que en buenas cuentas, se genera el efecto óptico de que yo esté seleccionando todos los elementos, todos los datos que conforman esta tabla. Pero en el fondo es que yo estoy seleccionando fila por fila. En todas las filas podría pasar algo dependiendo simplemente de lo que yo como usuario seleccione acá. Entonces, yo he marcado todas estas filas, todos estos datos. Voy al menú Inicio, Formato condicional, Nueva regla. Nueva regla de formato, utilizamos una fórmula que determine las celdas para aplicar el formato. Perfecto. Vamos acá donde dice, dar formato a los valores donde esta fórmula sea verdadera. Profe, ¿y qué es lo que tengo que marcar acá? Que no me acuerdo porque no he estudiado nada. Simplemente, en esta celda, usted tiene que marcar, ustedes tienen que pinchar la primera celda de la columna. Vale decir, esta celda. Ustedes la tienen que pinchar. Por decirlo de alguna forma, este es el paso número 1. Estoy acá, ya tenemos todo esto parpadeando. Pincho la primera celda. Ah, ya, profe. Y ahora, cuando yo le pongo pinchar la primera celda, me va a decir L7. Pero se tienen que fijar ustedes en una cosa. Que yo lo que quiero es ir arrastrando hacia abajo. Yo quiero que vean qué pasó en la fila 7, en la fila 8, en la fila 9, en la fila 10 y así. Estamos claros de que todos los elementos que yo he calculado en esta columna se encuentran debajo de la letra L. Siempre va a ser L7, L8, L9, L10, L11 y así para abajo. Entonces la L se me va a ir repitiendo. Recuerden ustedes que el signo peso te permite a ti bloquear o te permite dejar fijo ya sea una letra o un número. Cuando el signo peso antecede a la letra, significa que en el fondo la columna tiene que quedar fija dentro de la fórmula o dentro de la aplicación del formato condicional de celda. Entonces, yo quiero que la L me quede fija.
Pero ¿qué pasa con el 7? Yo veo que el 7 me aparece con el signo peso, así como con un candado, como que estuviera bloqueado. Y si yo dejo el 7 con el signo peso, significa que yo no voy a permitir de que analice al L8, L9, L10. ¿Por qué? Porque los números quedaron bloqueados. Para que Excel te pueda ir analizando número por número, simplemente tienes que seleccionar el signo peso y borrárselo al 7. ¿Ya? Siempre es así. El signo peso te queda al lado de la letra y el número te tiene que quedar sin el signo peso, para que tú puedas ir propagando hacia abajo. ¿Ya? Este paso, como ustedes pueden ver, es súper simple. Era simplemente pinchar la primera celda y darle aquí y borrarle acá el número 7. Para hacerlo eso con el teclado van apretando F4 hasta que ustedes lleguen al resultado esperado. Después aprieto el botón de formato y ahí me preocupo de cómo se tiene que ver la celda una vez que yo la haya seleccionado. Nos pedían negrita con blanco y el relleno de color negro. O sea que la celda se ve así. Le damos a aceptar y ahí ustedes pueden ver que se ha marcado septiembre, que era el mes que yo había seleccionado. ¿Qué pasa si selecciono, por ejemplo, el mes de julio? ¿Ven? Si yo selecciono julio, ha cambiado automáticamente la presentación de las celdas. ¿Por qué? Porque si yo hago un cambio acá, eso repercute inmediatamente en mi columna auxiliar. El mes seleccionado se va a llamar julio. Febrero es igual con julio, falso. Ah, y como también teníamos una regla de formato condicional que pesa sobre esta tabla, como esta celda me dice falso, entonces esta fila completa no se le cambia el formato. Por decirlo de alguna forma, esta celda está condicionando la aplicación de un formato condicional, valga la redundancia, sobre esta fila, sobre la fila que tiene enfrente. Como aquí julio es igual con el mes que yo acabo de seleccionar, entonces obviamente esto va a ser verdadero. Y si dice verdadero, entonces se aplica la regla de formato condicional que nosotros habíamos configurado anteriormente. Chicos, ¿alguna consulta hasta ahora? Bueno, hemos terminado con la guía de las listas desplegables. Ahora les invito a que las personas que no lo hayan hecho, que vayan al Canvas, a nuestra asignatura, a la carpeta de las guías en blanco y descarguen la guía número 7, la 7A, que se llama Funciones de búsqueda y referencia, parte 1. Para efectos de certamen, que es el próximo jueves, va a entrar hasta la guía 7B. ¿Ya? La 7B no es que sea más materia, sino que solamente son ejercicios. ¿Ya? Son ejercicios que en el fondo involucran casi toda la materia que hemos visto hasta ahora durante el semestre. Entonces voy a descargar la guía, la voy a abrir y reanudamos el video en breves instantes más. Bueno, en este momento estamos comenzando con la segunda parte de la clase, en donde vamos a hacer una introducción a una de las funciones más importantes que tiene Excel, que es la función buscar B, que está considerada dentro de las 5 mejores funciones de Excel según su profesor. Vayamos a la hoja y vamos a la hoja que se llama ubicación relativa. ¿Ya? La ubicación relativa es un concepto que ustedes tienen que manejar muy bien para poder entender a la perfección cómo opera la función buscar B. Primero quiero que vayamos a esta hoja que se llama ubicación relativa y centrémonos en este rango. Por ahora al rango no lo vamos a convertir en tabla, no le vamos a hacer ningún tratamiento especial. Solamente lo vamos a mirar como el rango que es. Estamos de acuerdo que el rango empieza con la palabra run, ¿cierto? Aquí yo tengo la palabra run, la tengo seleccionada. Desde un punto de vista absoluto, este rango me está empezando en la columna E y en la celda 6, ¿cierto? Esa es la ubicación absoluta que tiene este rango.
Pero si ustedes se fijan en una cosa, desde el punto de vista de este rango, ¿qué podríamos decir? Si a las columnas le tuviéramos que colocar un número, podríamos decir que de izquierda a derecha, mirando así de izquierda a derecha, podríamos decir que el run sería la columna 1, ¿cierto? De este rango. El nombre es la columna 2. El apellido, la columna 3. La comuna, el 4. El nacimiento, la 5. Y el sueldo corresponde a la columna número 6. Eso independiente de cuál sea, chicos, de cuál sea la ubicación absoluta que tenga. Si esto parte en la columna E, en la columna Z, en la columna H, me da lo mismo. El run es la primera columna, el nombre es la segunda columna y así sucesivamente. ¿Ya? Con eso no hay mucho que decir al respecto. Entonces, si nosotros miramos de izquierda a derecha, se van a dar cuenta que el run es la primera columna, el nombre es la 2, el apellido la 3, comuna 4, nacimiento 5 y sueldo el 6. Entonces, los números que se ven en color rojo representan el número de columna relativa que tiene cada una dentro del rango o de la tabla. ¿Se entiende bien? Tenemos el run en la columna 1, 1 será la columna 2, el apellido la 3, la comuna 4, el nacimiento 5 y el sueldo será la columna número 6. ¿Ya? Yo creo que con eso nosotros no deberíamos tener mayores inconvenientes. Vamos a borrar entonces todas estas observaciones. Ya. ¿Alguien tiene alguna consulta con respecto a lo de la columna, lo de la ubicación relativa, antes de pasar a la función buscar B? Bueno, vayamos a la hoja del buscar B. El buscar B es una función que nos permite hacer una búsqueda vertical dentro de una tabla o dentro de un rango. Esa función tiene 4 argumentos. El primero es el valor a buscar. El valor a buscar es la clave de búsqueda. Por ejemplo, cuando ustedes van a hacer un trámite, a ti no te van a preguntar tu nombre, seguramente te van a preguntar tu RUT o te van a preguntar tu número de matrícula, porque con eso te pueden identificar de manera única. ¿Ya? El valor a buscar siempre tiene que estar dentro de la primera columna de la tabla. ¿Ya? La matriz se refiere al nombre del rango, al nombre de la tabla que contiene los datos sobre los cuales voy a hacer la búsqueda. La columna se refiere al número, a la ubicación relativa que tiene la columna dentro de un rango. Va a ser un número, ¿ya? Pero ahí obviamente que vamos a ir viendo varios ejemplos para que esto les quede súper claro. Y por último nos va a preguntar el buscar B si queremos hacer una búsqueda exacta o una búsqueda aproximada. Mientras no se diga lo contrario, vamos a hacer búsquedas exactas, ¿ya? Después les voy a mostrar una situación en la cual es más conveniente aplicar una búsqueda de tipo aproximada. Cuando queramos una búsqueda exacta, en el último argumento se escribe falso y en caso contrario se dice verdadero. ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplo para que esto nos quede pero súper claro. Dice así, considere el siguiente listado de ISAPRES que funcionan en Concepción. Antes de empezar, antes de hacer cualquier cosa, pescamos el rango, lo convertimos en tabla. Después le damos el estilo claro ninguno y ese estilo claro ninguno lo dejo como predeterminado. Listo. Eso es como para entrar a conversar. Antes de meterle mano con el buscar B o hacer cualquier otra cosa, convierto el rango en tabla y le doy un nombre.
Y esa tabla le voy a colocar como nombre de fantasía ISAPRES. Ahí ustedes le pueden colocar otro nombre, información de ISAPRES, ISAPRES, no sé, instituciones de salud, qué sé yo. Pero la cosa es que en la tabla le colocamos un nombre. Después nos dice, usando buscar B, muestre el nombre del ISAPRE cuyo código es X4. Antes de desarrollar el ejercicio, nosotros estaríamos en condiciones de responder a esa pregunta solamente mirando la tabla. Y la respuesta en el chat no se hizo esperar. Sí. ¿Y cuál sería la respuesta, chicos? Sí se puede hacer. ¿Cuál sería la respuesta a la pregunta A? Cruz blanca. ¿Cierto? Porque aquí simplemente basta con ir al código. Ah, y el código X4. El código es como si fuera el número de root del ISAPRE. Ah, cruz blanca. Esa es la respuesta. No hay nada más que decir. Pero aquí obviamente no podemos ser tan chantas y escribir así cruz blanca. ¿Ya? Si no hay fórmula, el ejercicio no sirve de nada. Vamos acá a la respuesta. Ponemos igual, buscar B. Pum, pum. Terminamos de completar el nombre de la función. Y dice así, valor buscado. El valor buscado, para saber a qué se refiere ese argumento, ese valor buscado tiene que formar parte, ese valor buscado tiene que formar parte de la tabla, tiene que estar en la primera columna de la tabla. La primera columna, ¿ya? La primera columna que tiene mi tabla es la del código, ¿ya? Código, ¿ya? Por lo tanto, el valor a buscar tiene que ser obligatoriamente un código. O sea, si tú vas a buscar en este contexto un ISAPRE, lo tienes que hacer a través del código. Tú no puedes buscar un ISAPRE por nombre, por dirección o por teléfono, porque, de acuerdo a esta tabla, el código es lo que está en su primera columna. Valor a buscar siempre en la primera columna de la tabla. Eso no se nos puede olvidar. Entonces, valor a buscar dice, valor buscado es un código. Ah, ya. ¿Cuál es el código que me están referenciando? El código es X4, según lo que dice la instrucción. Pero como X4 es un texto, yo lo escribo entre comillas dobles. Profe, en lugar de X4, ¿lo podríamos escribir así con minúscula? No hay problema. El Excel nos hace drama con eso. Punto y coma. La matriz, ¿ya? ¿En dónde voy a ir a buscar yo este ejercicio? ¿Dónde voy a ir a buscar la respuesta? ¿Cómo se llama la tabla en la cual yo voy a ir a buscar este asunto? Recibe el nombre de ISAPRES. Muy bien, Claudia. Entonces le ponemos acá ISAPRES. Súper bien. Punto y coma. Indicador de columnas. Ah, diablo. ¿Qué significa eso el indicador de columnas? Veamos ahora qué es lo que me están pidiendo en el ejercicio. En el ejercicio me están pidiendo mostrar el nombre del ISAPRE. Entonces, si a mí me dicen el nombre del ISAPRE, yo quiero que ustedes se fijen en una cosa. Que el código, si yo miro la tabla de izquierda a derecha, el código se encuentra en la columna 1, el nombre en la 2, la dirección en la 3 y el teléfono en la columna 4. La 1 para el código, la 2 para el nombre, la 3 la dirección y el 4 tiene que ver con el teléfono. ¿Cierto? Ya. Entonces, si el señor Excel me está pidiendo cuál es el indicador de columnas y yo sé que me están pidiendo el nombre, ¿cuál será el número que tenga que proporcionar acá? ¿Qué número tengo que poner ahí? El número 2. El número 2. ¿Por qué? Porque el código es la 1, el nombre es la 2. Punto y coma. Ah, ya. ¿Y qué tipo de búsqueda es la que yo quiero hacer? Ya. Yo quiero hacer una búsqueda exacta. ¿Ya? Porque si yo tengo el código X4, yo sé exactamente cuáles son los datos que tiene ese ISAPRE. Yo no tengo que hacer ninguna aproximación acá. Con X4 tengo súper clara la película. Entonces le vamos a poner acá coincidencia exacta.
Y cuando dice coincidencia exacta, ustedes seleccionan la opción que dice falso. ¿Ya? Y apretamos Enter. Listo. Y aquí me va a dar el nombre del ISAPRES. ¿Ven? Buscar B, X4, ISAPRES, el número 2, falso. ¿Qué pasa si que yo le hubiese puesto otro número? Por ejemplo, el 3. Se van a dar cuenta al tiro. Dice Rengo 316. Ah, ya. ¿Y por qué me está diciendo Rengo 316 si yo quería el nombre? Simplemente porque la columna número 3 de la... Simplemente porque la columna número 3 que yo tenía acá está relacionada con la dirección del ISAPRES. Por eso es que me va a dar Rengo 316. ¿Ya? Entonces, si yo me equivoqué en el número, por último me tengo que fijar en el tipo de resultado que me da. Si me dicen un nombre y estoy obteniendo una dirección, es porque obviamente eso no... Es porque obviamente eso no corresponde. ¿Ya? Entonces quiere decir que el número quedó mal escrito. Vamos a la B. Dice así. Usando buscar B, muestre el teléfono de contacto del ISAPRE cuyo código es X2. Vamos con eso. Ponemos igual. ¿Qué tontería dice ahí? Igual. Le ponemos buscar B. Dice, el valor a buscar. Ah, ya. ¿Qué es lo que es el valor a buscar, profe? Yo sé que en esta tabla, yo sé que esta tabla de las ISAPRES contiene todo lo que yo necesito rescatar. Pero el valor a buscar siempre tiene que estar en la primera columna. Primera columna, ahí. En la primera columna de la tabla tiene que estar todo lo que yo quiera ir a buscar, en la parte del código. Ahí está toda la información que yo necesito capturar. Por lo tanto, el término de búsqueda tiene que ser un código. Y el código me están diciendo que es X2. Entonces usted pone X2. X2. Ponte coma. ¿Cómo se llama la tabla en donde yo tengo que ir a buscar eso? La tabla se llama ISAPRES. Indicador de columna. Ah, profe, quiero ver el indicador de columna. Ya, ¿qué es lo que me están pidiendo acá? Me están pidiendo el número de teléfono de contacto del ISAPRES. Ya, ¿y el teléfono de contacto, en qué número de columna se encuentra? Muy bien, Claudia. Se ubica en la columna 4. Listo, le ponemos 4, punto y coma. ¿Y qué tipo de búsqueda es la que queremos hacer? Yo sé que según el código yo le puedo sacar todo el rollo al ISAPRE. Así que simplemente le decimos que era una búsqueda exacta. ¿Y cómo se dice exacta dentro del mundo del buscar B? Se dice falso. Miren qué raro, qué loco. Le ponemos falso. Listo. Entonces, si yo aprieto Enter, tiene sentido, ¿verdad? 600, 5600. Claro, tiene toda la pinta de ser un número de teléfono. Me fijo nomás que el código lo haya escrito bien, porque podríamos haber tenido, por ejemplo, qué sé yo, este número, que también parece número de teléfono, pero me tengo que cerciorar de que el código sea el que me están solicitando. Vamos a ver ahora la letra C. Usando B de extraer, muestre el teléfono de contacto de la ISAPRE cuyo código es X2. Cuyo código es X2. Ah, cuando me dicen BD extraer, yo me fijo en que el nombre de la función empieza con el prefijo BD. ¿Y qué significa BD? Significa base de datos. Y cuando teníamos funciones de base de datos, yo tenía que trabajar con una zona de criterio. Por eso que aquí aparece marcada. Bueno, cuando había que usar funciones de base de datos, yo iba a mi tabla, pescábamos los títulos, los copiábamos, los títulos de la tabla, por supuesto, y los pegábamos debajo de la zona de los criterios. ¿Ya? Listo. Ahí le coloco entonces, le coloco aquí un borde, ¿cierto? Para que esto se vea mejor presentado.
B de extraer, o sea, ahí yo estoy obligado a trabajar con esa función. No hay nada que yo pueda hacer al respecto. Usando B de extraer, perfecto. Muestra el teléfono de contacto del ISAPRE cuyo código es X2. Aquí mucho cuidado con el idioma. La palabra cuyo. Cuando a mí me dicen cuyo, ¿ya? Asuman que la palabra cuyo es la antesala de una condición. ¿Ya? Cuyo es la antesala de una condición. Entonces, si me dicen cuyo código es X2, ponemos X2. Listo. No hay problema. Ahí lo ponemos. Si quieren lo dejan centrado, le colocan negrita, cursiva, da lo mismo. Da igual. Ahora le ponemos bebé extraer, dice base de datos. Ah, pero cuando yo voy a trabajar con una base de datos, tengo que a recordar que ahí se trabaja con el hashtag todos. La tabla de las ISAPRES se llama ISAPRES, pero si ustedes marcan eso, el Excel les va a seleccionar automáticamente los puros datos de la tabla. Pero yo no quiero los datos, solamente quiero que incluya además los títulos. Así que usted viene, abre el corchete, busca el hashtag que dice todo, tabula y cierra el corchete. Así es como les tiene que quedar, con toda la estructura de la tabla completa. Punto y coma. El nombre del campo. Ah, ya. El nombre del campo, recordemos, que corresponde al nombre de la columna sobre la cual recae la acción que se está señalando en el verbo de la función de base de datos. Aquí me están diciendo extraer. ¿Qué es lo que yo quiero extraer? O dicho de otra forma, ¿qué es lo que me está pidiendo el ejercicio? El ejercicio me está diciendo, amigazo, muéstreme el teléfono. El teléfono, eso es lo que me están pidiendo. Perfecto, entonces usted selecciona acá el nombre del teléfono. Muy bien, Cristóbal. Seleccionamos aquí el teléfono, que lo tengo escrito en M71, punto y coma, y me dice los criterios. Ah, ya. ¿Cuál es el super rango de criterios que yo tengo que especificar acá? Bueno, el rango de criterios es simplemente esto, ¿cierto? Ese pequeño rango que tenemos ahí. Cerramos entonces el paréntesis y le damos Enter. Y ahí me dio 600, 500, 0600. Quiero que ustedes observen una cosa, de que la respuesta que nosotros generamos acá, obviamente es la misma respuesta que nosotros teníamos más arriba. ¿Se dan cuenta? La respuesta de acá es la misma respuesta que yo tengo acá arriba. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Que la parte de acá arriba la trabajé con buscar B y la parte de abajo la desarrollé con B de extraer. Ambas funciones te permiten, en principio, obtener los mismos resultados. ¿Ya? La diferencia, yo diría una diferencia más clara entre una y otra es que el B de extraer te obliga a trabajar con un rango de criterios y la función buscar B no te exige eso. Pero con B de extraer tienes la libertad de poder seleccionar no solamente por la primera columna de la tabla, sino que además tú podrías ir buscando por nombre, por dirección o por teléfono, ¿ya? Y que te va a entregar una respuesta siempre y cuando el resultado sea único. Y vamos con el último, muchachos, con el último del día de hoy. Dice así: escribe en mayúscula la dirección del ISAPRE con código X5. Si me dicen, si ya el enunciado me está diciendo que tengo que escribir algo con mayúscula, eso quiere decir que en el ambiente ya se respira la función mayúscula. Recuerden que esa era la función de texto que me permite convertir algo en mayúscula. ¿Ya? La dirección del ISAPRE con código X5. ¿Ya? Entonces, ponemos aquí, buscar B. Dice valor buscado. El valor buscado siempre tiene que estar en la primera columna de la tabla. Recordemos que la tabla del ISAPRE parte con la columna del código. Así que el valor a buscar tiene que ser un código.
No puedo estar buscando aquí por dirección, por teléfono, no, tiene que ser por código, porque así es como está confeccionada la tabla. El valor a buscar tiene que ser X5, porque porque X5 corresponde al código que me están dando acá arriba. Ya, entonces le ponemos con código X5, punto y coma. Ya. ¿Cómo se llama la tabla que almacena estos resultados? ISAPRES, obviamente. Punto y coma. Indicador de columnas. Ahora, si a ustedes, por ejemplo, les da muchísima pereza tener que ir para arriba y empezar ahí a ver los números, pueden hacer este truco. Antes de pasar el indicador de columnas, borro punto y coma que ya tenía escrito, voy al nombre del ISAPRE, o sea, el nombre de la tabla, abro el corchete y empiezo a contar hacia abajo. Mira, el código es el 1, el nombre es el 2, dirección es el 3. Como me están pidiendo la dirección, entonces yo sé que la dirección es la tercera de abajo, de arriba para abajo. Cierro el corchete y ese número 3 yo lo almaceno temporalmente en mi memoria. 3. Punto y coma. Ahora, ¿qué es lo que yo pretendo hacer? Yo quiero hacer una búsqueda exacta, ¿cierto? Porque para el código X5 yo sé exactamente que puedo generar el nombre, la dirección, el teléfono de contacto y cualquier otro dato que pueda existir dentro de la tabla. Así que le ponemos coincidencia exacta. Y coincidencia exacta, recuerden los chicos, que en el concierto, en el mundo de Excel, de la función buscar B significa búsqueda exacta. Le damos Enter y me dice Chacabuco 1055. Pero el problema es que el ejercicio aún está incompleto. ¿Por qué está incompleto? Porque el enunciado me está diciendo que yo tengo que escribir todo esto en mayúscula, ¿ya? Y resulta que la función mayúscula no la he utilizado en ninguna parte. Y ahora llegó el momento de echarla a andar. ¿Cómo se echa a andar la función mayúscula? Simplemente le digo, le intercalo entre el igual y el buscar B, cerramos el paréntesis, o sea, hacemos que todo el buscar B te quede como el argumento de la función mayúscula, le damos Enter, y ahí tenemos entonces, en gloria y majestad, la dirección de la dirección del ISAPRE con código X5. Y bueno, con este comentario, con esta observación, terminamos la clase del día de hoy. Muchas gracias por su asistencia, por su participación. Cuídense, que estén súper bien y será hasta el día de mañana. Chao, chao.